¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Josué, gracias por apoyar al canal. Capítulo 641. Conciencia divina. Wang Bao le dejó a un lado la confusión interna que sintió al inspeccionar sus alrededores. Levantó su mano derecha. Con una ola repentina, una docena de títeres aparecieron y se extendieron. Mientras buscaban en las ruinas de la ciudad, Wang Baole también comenzó a pasear por la ciudad. Miró los edificios y se dirigió hacia el área que emitía el aura de la secta oscura más fuerte. Se dio cuenta de que la ciudad había albergado a un buen número de residentes. Una cuidadosa inspección de las pistas dejadas a su alrededor indicó que los residentes de la ciudad habían sido preparados para la calamidad que les había sucedido. Sin embargo, estaba claro que todavía habían sido impotentes ante semejante catástrofe. Todos habían perecido. Incluso el gigante se había dividido en dos. Una sensación de pérdida se desplegó dentro de Wang Baole. Sacudió la cabeza y se acercó al centro de las ruinas de la ciudad. Wang Bao le dio unos pocos pasos antes de que de repente se congelara en seco. Había una mirada solemne en sus ojos. Una de las 12 marionetas que había soltado antes acababa de cortar su conexión con él sin previo aviso. Wang Bao inmediatamente se puso en alerta máxima. Se dirigió rápidamente hacia la última ubicación conocida de esa marioneta. Cuando se acercaba, vio a la marioneta que yacía inmóvil en un rincón. Wang Bao no se acercó al títere de inmediato. Él entrecerró los ojos, luego levantó la mano derecha y saludó. Una espada voladora se lanzó por el aire hacia la marioneta. A medida que se acercaba, la marioneta se sacudió de repente y se dio la vuelta. Una luz roja se disparó debajo de él, evadiendo la espada voladora mientras gritaba y se dirigía directamente a la cara de Wang Bao. Parecía sentir el fuego oscuro fuera del cuerpo de Wang Bao tan pronto como se acercaba. La luz roja retrocedió rápidamente como si tratara de escapar. Fue rápido, pero Wang Bao tenía puesta su armadura de archa arrebatar llamas. Levantó su mano derecha y, con un agarre, captó la luz roja. La luz roja resultó ser una especie de gusano. No era un cadáver sino una criatura viviente real. Se retorcía en la mano de Wang Bao continuamente. Había una gran abertura en su cabeza, de la cual los fluidos continuaban escapando. Dientes negros cubrían la abertura. Rugió y mostró sus dientes a Wang Bao mientras luchaba violentamente por liberarse del agarre de Wang Bao. Pero su cuerpo tembloroso delató su miedo. La criatura se había alejado de Wang Bao antes, una clara indicación de su miedo al fuego. Wang Bao cayó en una profunda contemplación. Sus ojos se posaron en la espalda de la marioneta, y notó una muesca. El títere debe haber sido atacado por el gusano mientras buscaba en el área. El gusano atravesó su cuerpo y le rompió el núcleo. No parece muy fuerte, pensó Wang Bao, luego lo apretó con fuerza con su mano blindada. El gusano chilló, pero su cuerpo no fue aplastado al instante. Las pupilas de Wang Bao se contrajeron, y un pensamiento parpadeó en su cabeza. Su fuego oscuro se acercó al gusano, lo que hizo que la criatura comenzara a gritar más fuerte. Comenzó a arder tan pronto como el fuego oscuro lo envolvió, convirtiéndose en polvo dentro de la palma blindada de Wang Bao. Los gritos que el gusano había hecho antes de su último aliento resonaron en el silencio. La tierra tembló ligeramente cuando se convirtió en polvo. Incluso los edificios alrededor de Wang Bao temblaron. En un abrir y cerrar de ojos, desde cada rincón y grieta de cada edificio, desde el suelo y desde el brazo esquelético largo y serpenteante en la distancia, comenzaron a aparecer masas de gusanos rojos. Algunos de ellos eran tan pequeños como el que había atrapado, mientras que otros tenían cientos de pies de largo. El más aterrador vino de la montaña distante. Tenía 1000 pies de largo y rugió mientras cavaba. Miró directamente a Wang Bao. Apenas se podían ver las ruinas de la ciudad y los cadáveres. En cambio, habían sido reemplazados por innumerables gusanos. Eran como cabellos que brotaban del cuerpo del gigante, se retorcían sin parar y cubrían todo en tierra. Wang Bao entrecerró los ojos mientras miraba los innumerables gusanos rojos que lo rodeaban. Sintió la conexión que tenía con los títeres que había lanzado antes, uno por uno. ¿Estos gusanos rojos se parecen a vello corporal? Wang Bao sacudió la cabeza. No sabía nada de estas criaturas, pero no le molestaba. Había visto evidencia del poder de su fuego oscuro sobre estos gusanos.
Respiró hondo, luego permitió que el fuego oscuro dentro de su cuerpo se extendiera hacia afuera. Los fuegos negros retumbaron cuando surgieron hacia afuera, volviéndose más salvajes y feroces, y exudaron una helada que convirtió el suelo en hielo. El fuego oscuro demostró ser efectivo contra los gusanos. A su alrededor, los gusanos comenzaron a chillar y retirarse. Incluso el gusano más grande en el brazo del gigante en la distancia se estremeció y retrocedió. Habiendo comprobado una vez más la efectividad del fuego oscuro, Wang Bao le comenzó a marchar hacia adelante. Ninguno de los gusanos se atrevió a acercarse a ellos. Retrocedieron, despejando un camino para Wang Baole, permitiéndole llegar al centro de la ciudad sin problemas. Había una enorme plaza pública hundida. Puede que no sea apropiado referirse al área como una plaza pública. En cambio, se parecía a un altar de sacrificios. Una docena de estatuas parcialmente dañadas estaban a su alrededor. Según sus estimaciones, el centro de este altar de sacrificios parecía ser el centro de la parte superior del cráneo del gigante. Aquí también era donde el aura de la secta oscura era la más fuerte. Wang Bao le miró las estatuas dañadas a su alrededor. Sus características eran en su mayoría indistinguibles debido al daño severo a las estatuas. Sin embargo, Wang Bao le tenía la sensación de que estas estatuas habían sido de las figuras alguna vez poderosas de la secta oscura pasada. Habían sido los pilares de toda la secta oscura, los líderes espirituales que tenían el respeto y el respeto de cada discípulo de la secta oscura, independientemente de su facción. Cada uno de ellos representaba una era de gloria. Los ojos de Wang Bao le se posaron en una estatua. De repente se estremeció antes de dirigirse lentamente hacia él. Lo miró durante mucho tiempo. A la estatua le faltaba la cabeza. Sin embargo, la ropa que llevaba puesta y la sensación familiar que desprendía hicieron que la respiración de Wang Bao le se acelerara. Él sabía quién era. Maestro, Wang Bao le murmuró para sí mismo después de un largo silencio. Un dolor indescriptible surgió en su corazón. Se inclinó profundamente hacia la estatua y solo levantó la cabeza después de mucho tiempo. Él guardó la estatua dentro de su brazalete de almacenamiento. Luego, miró hacia el centro del área hundida. Después de pensarlo un poco, Wang Bao le intentó abrirse paso hacia el centro y pisar el centro del cráneo del gigante. Podía sentir el aura de la secta oscura y su fuego oscuro cobrando vida mientras estaba allí. Algo no está bien. Después de dar unos pasos, Wang Bao se detuvo, se miró los pies y luego volvió sobre sus pasos hasta donde había estado originalmente. No hay duda de que el fuego oscuro se vuelve más activo cuando estoy aquí. Después de pensarlo un momento, sus ojos brillaron. Sus manos se juntaron para formar una serie de sellos manuales. El fuego oscuro dentro de él estalló de nuevo con mayor agitación. Se sentó, cerró los ojos y permitió que su mente se volviera una con el fuego oscuro. Intentó fusionar su mente con el cráneo. Justo cuando su mente se volvió uno con el fuego oscuro y se deslizó dentro del cráneo bajo sus pies, su cuerpo de repente se sacudió violentamente. Podía escuchar una voz antigua en su mente, agitando ondas en su alma. Guiar almas, hacer girar sueños, romper renacimientos, 10.000 tribulaciones, 1000 vidas, 5 castigos. La voz parecía haber viajado miles de años. Sonaba como si hubiera venido del mundo de los muertos, sus ecos ahora permanecen en el mundo de los vivos y resuenan ruidosamente en la cabeza de Wang Bao. Wang Bao pensó que vio 6 esferas de luz tenuemente brillantes. Esto es y. Su cuerpo se sacudió de repente. Wang Bao abrió los ojos, luego bajó la cabeza violentamente mientras jadeaba. Miró el cráneo debajo de él mientras la voz envejecida continuaba sonando en su cabeza. Las esferas de luz permanecían brillando tenuemente en su mente, y sus ojos comenzaron a brillar con una luz intensa. Las 6 esferas de luz se ven muy similares a la conciencia divina que encontré en el pasado, la conciencia divina que es esencial para la creación de un armamento dármico. Wang Bao le susurró. Como un niño oscuro, y con su habilidad en armamentos dármicos, estaba bastante seguro de que debajo de este cráneo se escondían 6 briznas remanentes de un alma que eran débiles y estaban a punto de desaparecer por completo. De hecho, se parecían a la conciencia remanente de cierto ser. Su esencia era similar a la conciencia divina que se requería para refinar un armamento dármico. Los ojos de Wang Bao le brillaron ante el descubrimiento. Fusionó su mente con el fuego oscuro repetidamente. Los repetidos intentos fortalecieron su creencia de que efectivamente había 6 restos debilitados de conciencia divina descansando debajo del cráneo.
Si los dejaran intactos, probablemente desaparecerían en unas pocas décadas, para nunca ser recuperados. Había muchas maneras de asegurar que continuaran viviendo para siempre. Sin embargo, solo hubo uno que Wang Baole fue capaz de lograr, y fue fusionar los 6 remanentes de las conciencias divinas en un armamento dármico y transformarlos en almas de artefactos. Esa era la única forma de preservar las 6 conciencias divinas. Capítulo 642. 6 poderes divinos. Cualquiera que no sea Wang Baole podría no haber sido capaz de lograr eso, pero Wang Baole había estado inmerso en la disciplina del armamento dharmic desde que entró en contacto con el cultivo. Había comenzado sus raíces en armamentos dharmic, progresó al pabellón de armamentos dharmic, luego continuó su investigación y aprendizaje cuando había estado en Marte. Su habilidad y conocimiento en el área se había convertido en ejemplar. Ahora era capaz de refinar un verdadero armamento dármico de 8º grado. Estaba seguro de fusionar las 6 conciencias divinas en un armamento dármico. La única preocupación es cuán débiles son estas conciencias divinas. El más mínimo error o cualquier resistencia leve que ocurra durante la fusión con el armamento dharmic podría provocar una reacción violenta que los dañe aún más. Podrían desintegrarse por completo, pensó Wang Baole. Bajó la cabeza y rebuscó en su brazalete de almacenamiento. Se las arregló para encontrar muchos materiales, así como artefactos incompletos. Todos fueron eliminados como opciones viables. Si las conciencias divinas fueran vibrantes, no tendría que preocuparse tanto por dañarlas durante el proceso de refinamiento. Cualquiera de los artefactos incompletos podría haber sido utilizado para el refinamiento. Sin embargo, siempre hubo un elemento de resistencia durante el refinamiento de un armamento dármico. La resistencia se produjo cuando hubo inestabilidad durante la fusión de la forma preliminar de un armamento dármico y la conciencia divina. Típicamente, ambos sufrirían un grado de daño antes de lograr cierto equilibrio, formando así el armamento dármico final. Los cultivadores de armamento dharmic no solían preocuparse por tales problemas. Las conciencias divinas que podrían usarse como armas de artefactos y fusionarse con un armamento dármico a menudo fueron especialmente seleccionadas. Eso garantizó su fusión exitosa incluso después de un cierto grado de daño durante el proceso de refinamiento. En la actualidad, sin embargo, Wang Baole se vio obligado a considerar este problema. Abandonó la idea de usar sus artefactos incompletos. Había un destello de luz en sus ojos mientras miraba la parte expuesta del cráneo. Wang Baole se le ocurrió la idea en la cabeza. Tomó algún tiempo. Luego, se puso de pie y se inclinó ante el cráneo en el que estaba parado. Estimado señor, yo, Wang Baole, estudiante de Min Kunzi, pasé por allí y sentí los restos de tu espíritu aquí. Para preservar estos restos de tu espíritu, tendré que convertirlos en espíritus de artefactos. Para hacer eso, tendré que usar tus huesos para refinar el artefacto que albergará el espíritu del artefacto. Busco tu comprensión para mis acciones. La expresión en el rostro de Wang Baole era seria. Respiró hondo, luego comenzó a buscar en la ciudad y en la montaña, el área donde descansaban los huesos. No todos los huesos eran adecuados para el refinamiento de los armamentos dármicos. Wang Baole estaba buscando una pieza que poseyera cierto grado de vitalidad y vida. También tenía que tener un cierto grado de maleabilidad. Todavía había bastantes huesos que cumplían con esos requisitos. Sin embargo, el criterio más importante era que el hueso tenía que haberse fusionado con el espíritu en el pasado. En términos simples, significaba que antes de la muerte del gigante, tal vez durante ciertos momentos cargados de emociones, el hueso tenía que haber absorbido sin saberlo las emociones y la energía espiritual durante dichos momentos. Tal requisito aseguraba la extrema rareza de tales huesos. A pesar de que el esqueleto era enorme, Wang Baole solo logró encontrar una docena de huesos que se ajustaban a la factura. También tuvo algunas dificultades para desenterrarlos. Consideró la posibilidad de fusionar su propia armadura T-Arch, pero se dio cuenta de que estaba fuera de discusión. De hecho, eso demostró aún más lo increíble que había sido el ser anterior de Li Wuchen. Sin otra opción, Wang Baole activó la mano derecha de su armadura, reunió el poder del armamento divino e intentó excavar el hueso sin gastar su propia energía. El armamento divino era filoso, pero el hueso era extremadamente duro. Wang Baole usó bastante de su fuerza, desatando toda la fuerza de su cultivo varias veces, y solo entonces logró desenterrar lentamente los 11 pedazos de hueso. Cada pieza era del largo de la palma de la mano. Juntas, parecían bastante grandes.
Sin embargo, eran pequeños en comparación con todo el esqueleto. En su vida pasada, Li Wuchen debe haber practicado un hechizo increíble o encontrarse con una oportunidad rara. De lo contrario, no hay forma de que su cuerpo se haya convertido en un armamento divino. Este señor de la secta oscura también debe ser una figura increíblemente poderosa. Pero a pesar de que su hueso es duro, aún no puede vencer a un armamento divino. Wang Bao le bajó la cabeza y miró pensativo el brazo derecho de su armadura de archa arrebatar llamas. Dejó a un lado sus pensamientos y volvió a sentarse. Sacó sus marionetas de nuevo para protegerlo, luego lanzó sus fuegos oscuros a la intemperie también antes de que finalmente se calmara. Sus manos se juntaron para formar una serie de sellos manuales y comenzó a refinar los 11 pedazos de hueso. Tenía la intención de utilizar los huesos del gigante para formar el núcleo del tesoro Dharmic. Esto aseguraría una fusión suave y perfecta con la conciencia divina. Sería un desafío, pero Wang Bao le era lo suficientemente hábil en armamentos dármicos, especialmente en los cálculos requeridos y las inscripciones que se incluirán durante el refinamiento. Por eso confiaba bastante en su éxito. El tiempo pasó constantemente cuando Wang Bao le comenzó a refinarse. Su experiencia tanto en el área de inscripción como en el refinamiento del núcleo fue rica. Esto significa que la velocidad no se vio comprometida a pesar de que tuvo mucho cuidado durante el proceso. Con la fuerza adicional de su cultivo, los 11 huesos comenzaron a reducirse constantemente de tamaño. Por supuesto, fallas menores todavía eran inevitables durante el proceso de refinamiento. Cada error daría como resultado una fractura ósea y convertirse en polvo. También fue una lección para Wang Baole. Los días pasaron cuando Wang Baole finalmente se detuvo, el agotamiento fue brillante en sus ojos, y se quedó con 7 cuentas refinadas de 7 huesos. Las cuentas brillaban con una luz gris ceniza y brillaban con una energía misteriosa escondida dentro. Dentro de cada cuenta había una cantidad aterradora de inscripciones. Incluso sin un alma de artefacto, cada cuenta era igual a un armamento dármico de 7º grado. Debido a los materiales involucrados en su fabricación, fue difícil calificar su desempeño contra un enemigo durante la batalla. Tenía sus ventajas y desventajas en una pelea. De todos modos, sin fusión con una conciencia divina, la experiencia que Wang Bao le había obtenido de este refinamiento le dijo que los materiales a base de hueso no eran los tipos de materiales más adecuados para refinar un armamento dármico. Había completado la elaboración de las cuentas y tenía los artefactos listos para la fusión. Sin embargo, Wang Baole no comenzó la fusión de inmediato. En cambio, cerró los ojos y meditó durante 2 horas. Solo cuando recuperó su fuerza y la sensación de agotamiento lo abandonó, volvió a abrir los ojos. Brillaban con determinación. Formó una serie de sellos manuales, luego presionó sus manos sobre el cráneo. Su fuego oscuro y su conciencia fluyeron hacia el cráneo. Trató de sacar las 6 conciencias divinas del cráneo lentamente. Aparecieron como luces de colores, extendidas en el cráneo como esferas brillantes de colores vibrantes. Los gusanos de color sangre que lo habían estado observando cuidadosamente comenzaron a temblar. Bajaron sus cuerpos al suelo en lo que parecía un koutou. Una voz que parecía haber viajado a través de una vasta extensión de tiempo y espacio desde el mundo de los muertos resonó una vez más en la cabeza de Wang Baole. Era una voz vieja, que agitaba ondas interminables en su mente. Guiar almas, hacer girar sueños, romper renacimientos, 10.000 tribulaciones, 1000 vidas, 5 castigos. Cuando la voz se extendió hacia afuera, las 6 esferas débilmente brillantes finalmente salieron del cráneo y flotaron ante Wang Baole. Salvo la 7ª cuenta, cada esfera brillante entró en una cuenta y encendió la cuenta con una luz cegadora. Las ondas de energía explotaron de cada cuenta, que comenzó a temblar violentamente y cuya forma comenzó a transformarse. 4 cuentas se convirtieron lentamente en cuentas en forma de estrella con 5 puntos desiguales. Poco a poco se establecieron en sus formas, exudando poder aterrador. Las otras 2 cuentas continuaron su transformación. Continuaron temblando violentamente. Sus almas de artefactos parecían ser demasiado poderosas, no podían ser contenidas dentro de estas cuentas. A pesar de que las cuentas compartían la misma fuente, parecía que todavía no era suficiente para contener la última. Las cuentas parecían explotar en cualquier momento. Las ondas de energía que emanaron de las 2 últimas almas de artefactos fueron claramente mucho más fuertes que las emitidas por las 4 almas de artefactos anteriores. Wang Baole se tambaleó al borde de la frustración. Respiró hondo y trató de calmarse.
Había experimentado desafíos similares en el pasado con su vaina. Después de calmarse, inmediatamente desató el brazo de armamento divino de su armadura de arrebates de llamas. El poder del brazo pesaba con fuerza sobre las dos cuentas, envolviéndolas y encajonándolas. Esto duró un largo periodo de tiempo antes de que los sonidos de grietas resonaran en el aire. Las grietas en las cuentas aumentaron. Había más de una docena de ellos en cada cuenta. Parecía que las cuentas podrían romperse en cualquier momento. Sin dudarlo, Wang Bao le tomó la séptima cuenta y la fusionó con las dos cuentas. La fusión de la séptima cuenta estabilizó las dos cuentas. Se necesitó mucho esfuerzo y perseverancia por parte de Wang Baole, antes de que las dos cuentas, aparentemente a punto de romperse, finalmente aceptaran la fusión de la conciencia divina. Terminaron con formas muy diferentes. Uno tenía la forma de un círculo plano y el otro una luna creciente. Tras la plena aceptación de la conciencia divina y la resonancia lograda entre las 6 cuentas, las cuentas flotaron en el aire y comenzaron a girar a medida que se atraían entre sí. Un hilo negro se materializó, como una cuerda delgada, uniendo las cuentas y uniendo las cuentas como un brazalete. La circular se parece al sol, y la media luna se parece a la luna. El resto son como estrellas, llamaré a este armamento dármico la pulsera Baole. Wang Baole murmuró para sí mismo. Eso sonaba como un gran nombre. Levantó su mano derecha en el aire, y el brazalete se precipitó de inmediato y se colgó alrededor de su muñeca. Olas de energía surgieron del brazalete. El poder de un armamento dármico se desató en ese instante, y resonó fuertemente en la mente de Wang Baole. La débil voz que había viajado a través del tiempo y el espacio, cruzando la frontera entre la vida y la muerte, sonó claramente en su cabeza. Guía del alma, hilatura de sueños, separación del renacimiento, 10.000 tribulaciones, 1000 vidas, 5 castigos. Capítulo 643. Otro arte oscuro. La corta cadena de palabras no era un poema tonto, representaban 6 poderes divinos. Los poderes divinos no eran como hechizos ordinarios, utilizaban leyes nomológicas y los poderes que gobernaban el universo. Por eso solo los cultivadores poderosos podían aprovechar el poder de los poderes divinos. Además, esa era también la razón por la cual cada poder divino transmitido de generación en generación era tan poderoso. Debería haber sido imposible para Wang Baole comprender o dominar los 6 poderes divinos a través de la conciencia divina remanente. Esto fue similar a lo que había experimentado en el sueño oscuro. Había leído sobre muchos hechizos y varios poderes divinos. Sin embargo, su nivel de cultivo le había impedido dominarlos. Esa había sido su mayor limitación. Tales limitaciones todavía existían. Sin embargo, Wang Baole había encontrado una forma de evitarlos a través de armamentos dharmic. Al fusionar los 6 restos de conciencia divina con éxito en las almas de artefactos, había logrado sellar 6 poderes divinos en las 6 cuentas respectivas. Estas cuentas sirvieron como un medio a través del cual pudo superar las limitaciones de su cultivo. Con las cuentas como medio y las almas de artefactos como catalizador, ahora podría gastar menos de su cultivo para liberar el poder de estos poderes divinos. Por supuesto, la reducción en el cultivo gastado fue relativa. Para un cultivador extremadamente poderoso, era insignificante. Para Wang Baole, todavía era un grado considerable de cultivo. Sin embargo, todavía estaba dentro del ámbito de la razón. Las emociones cruzaban por su rostro mientras bajaba la cabeza y estudiaba el brazalete alrededor de su muñeca. Podía sentir el poder dentro de ellos, así como las 6 almas de artefactos descansando dentro de su cabeza. Una luz extraña parpadeó en sus ojos. Cada cuenta contiene un poder divino. Wang Baole no había esperado eso. No importa cómo se mirara, este fue un refinamiento perfecto. Wang Baole sabía muy bien el significado detrás del brazalete. Su conocimiento de los armamentos dármicos, así como su mano personal para refinar el objeto, lo llevaron a esa conciencia. La importancia del brazalete no estaba en permitirle desatar los 6 poderes divinos. Si ese hubiera sido su único beneficio, sería inútil después de los primeros usos. Las cuentas se agrietarían lentamente y se convertirían en polvo después de un uso repetido, los poderes divinos se perderían con los vientos. El valor de esta pulsera radica en la oportunidad que me ha brindado para comprender los poderes divinos que contiene. Puedo hacerlo repetidamente hasta dominar los poderes divinos y hacerlos verdaderamente míos. Wang Baole respiró hondo y luego miró a su alrededor. Los gusanos rojos revoloteaban por todos lados.
Sin embargo, desde que se había puesto el brazalete, su hostilidad había disminuido significativamente. Parecían someterse a un cierto aura presente en su persona. Wang Baole se dio cuenta de que este lugar podría ser uno de los raros puertos seguros en este mundo lleno de cadáveres. Soltó un suspiro de alivio en secreto. No se apresuró a irse. En cambio, volvió a mirar el brazalete y luego cerró los ojos. Su mente se alejó. Dirigido por Darkfire, entró en la primera cuenta en forma de estrella. Su visión se volvió borrosa al instante. Cuando se despejó, vio los cielos transformados en una noche iluminada por las estrellas. Colgando en los cielos había un planeta gigantesco. Acababa de estallar una batalla en el planeta, y parecía poder ver todo lo que sucedía en el planeta. El planeta pertenecía a la secta oscura. Innumerables miembros del clan interminable participaron en una feroz batalla con los discípulos de la secta oscura. Más allá del planeta, en el oscuro cielo nocturno, una mano enorme se materializó lentamente. Estaba cubierto de inscripciones. Cada uno de sus 5 dedos parecía ser una prisión para un temible demonio, con una apariencia horripilante sin medida. La enorme mano se extendió por los cielos e hizo un intento por el planeta. El planeta retumbó y se sacudió violentamente. Los miembros del clan interminable en el planeta se congelaron instantáneamente, sus formas físicas se inmovilizaron cuando sus almas fueron arrancadas de sus cuerpos. Los espíritus se reunieron y formaron un río oscuro que se precipitó hacia los cielos, hacia el espacio y hacia la mano gigantesca. Eso fue guiar al alma. Wang Baole fue sacudido hasta la médula. Su sacudida se despertó, y su respiración se aceleró mientras miraba la cuenta en forma de estrella que contenía guía del alma. No pudo detener la carrera de su corazón. Esta técnica de guía del alma era otra versión del guante de guía del alma. De hecho, parecía ser de lo que era capaz el guante de guía del alma cuando se lo empujaba al extremo. Había leído sobre las diversas formas de maximizar el impacto del guante de guía del alma en varios registros del sueño oscuro, pero la guía del alma no había sido una de ellas. Wang Baole se dio cuenta de repente de que, aunque cada facción de la secta oscura podría originarse de la misma esencia, cada una de ellas había desarrollado poderes divinos únicos para su propia facción. Esta técnica de guía del alma era un poder divino que había pertenecido a otra facción de la secta oscura. Wang Baole contempló ese pensamiento en silencio durante un largo momento. Luego, permitió que su conciencia se fusionara con la segunda cuenta en forma de estrella. El poder divino contenido dentro de la cuenta se llamaba Sueño Girando. Reflexionó sobre el significado de su nombre. Cuando Wang Baole abrió los ojos un poco más tarde, terminando así su experiencia con la técnica del giro de los sueños, se quedó con una conclusión similar a la que había reunido con Sul Girin. Dream Spinning era otra versión del Dark Dream. No es tan completo como el sueño oscuro, pero es más detallado y preciso, especialmente cuando se usa durante la batalla. Puede permitir que alguien entre en un sueño de inmediato. La persona no podrá diferenciar el sueño de la realidad. Al mismo tiempo, se convertiría en un títere, para ser controlado por otros. La luz parpadeó en los ojos de Wang Baole antes de que su mente entrara en las 2 últimas cuentas en forma de estrella. Contenían las técnicas 10.000 tribulaciones y a 1000 vidas. Ambas eran técnicas poderosas que golpearon el terror en su corazón. Las 10 tribus anteriores, especialmente, parecían servir como una maldición que se lanzaría antes de la batalla. Los malditos serían vistos como enemigos por todas las criaturas vivientes por un período fijo de tiempo. Podría ser aplastado por la caída de cantos rodados mientras da un paseo o una espiral hacia la locura mientras medita. Eso fue 10.000 tribulaciones, sufrir las pruebas y tribulaciones que vinieron de todo alrededor de una. La última técnica, A Thousand Lives, cumplió un propósito como lo indica su nombre. Era todo lo contrario de las 10.000 tribulaciones y el único poder divino que podía usarse en sí mismo. Sirvió como un impulso, dándole la vitalidad potencial de 1000 vidas durante una pelea. Teóricamente hablando, podría protegerlo de 1000 golpes letales. Sin embargo, los resultados pueden variar en realidad, dependiendo de las circunstancias. Nada está escrito en piedra. Si ese fuera el caso, el poderoso señor de la secta oscura no se habría dividido en mitades. Wang Bao le bajó la cabeza y miró el cráneo en el que estaba sentado. Dejó a un lado la emoción que tenía de su descubrimiento de 1000 vidas y se calmó. Luego, comenzó su exploración de las cuentas en forma de sol y luna y los poderes divinos contenidos dentro. Renacimiento, separación y 5 castigos.
Wang Baole pronto tuvo que abandonar sus intentos. Los dos poderes divinos superaron ampliamente a los últimos 4. El desafío que había enfrentado al crearlos atestiguaba eso. Wang Baole aún no estaba listo para tratar de comprender el funcionamiento de estas dos técnicas. No pudo sentir nada de las dos últimas cuentas. Después de un momento de silencio, Wang Baole finalmente suspiró y terminó su segundo intento con las últimas dos cuentas. Miró a su alrededor. Aunque este era un lugar seguro, decidió abandonar las ruinas de la ciudad. Antes de irse, Wang Bao le hizo una profunda reverencia al cráneo y las ruinas de la ciudad que se encontraban sobre los restos del esqueleto. Incontables gusanos rojos continuaron balanceándose en el aire cuando saltó al cielo y salió corriendo. Su misión se mantuvo sin cambios. Continuó buscando el altar del sacrificio de este mundo. Su suerte parecía haber cambiado para mejor. Después de correr por este mundo durante unos días, Wang Baole se congeló de repente. Se cernía en los cielos iluminados al anochecer, su cabeza giró bruscamente hacia la distancia. Podía sentir los temblores en la tierra y escuchar el sonido de las cadenas sonando. Hubo un fuerte jadeo en el aire, fuerte como el aullido de un tornado. Venía del horizonte, brotando como olas feroces. Wang Baole no dudó. La armadura Tearcha rebate de llamas se materializó sobre él de inmediato. Se retiró a una distancia considerable, luego volvió a mirar a la distancia. Los temblores se hicieron más fuertes. El sonido de las cadenas golpeándose entre sí se hizo más claro. Los tornados se desataron en el cielo. Finalmente, vio la aparición de una enorme y vasta figura en el lejano horizonte. No era la bestia que había visto anteriormente. La figura que apareció en la visión de Wang Baole era redonda, cada vez más clara a medida que se acercaba. Los ojos de Wang Baole se abrieron cuando finalmente vio claramente de qué se trataba. Una bestia de colmillos estelares. Era una bestia colmillo estelar extremadamente enorme que era más grande que la bestia que el rey Wang Baole había encontrado en el pasado. La muerte exudaba de su cuerpo. No tenía idea de cuánto tiempo había estado muerto, pero las llamas en su cuerpo aún ardían. El aire a su alrededor se deformaba a medida que avanzaba. A donde quiera que iba, traía consigo el hedor de la muerte y un repentino aumento de temperatura. Estaba cubierto de cadenas, al igual que el mono gigante. Las cadenas terminaban en un tronco atado de madera. Arrastró el registro hacia adelante como una mula. Si se ralentizó en lo más mínimo, el castigo descendió en forma de látigos invisibles. Wang Bao le dejó de respirar. Se vio obligado a retroceder ante un calor tan abrasador. Sus ojos se quedaron en el tronco detrás de la bestia colmillo estelar. Se extendía sin cesar en la distancia. Sabía que había una gran posibilidad de que al otro lado del tronco, encontrara el altar del sacrificio. Capítulo 644. Una piedra de molino que muele carne y sangre. He buscado en esa dirección antes. La bestia colmillo estelar se acercó constantemente, haciendo que las temperaturas circundantes se dispararan hacia arriba. Parecía una enorme bola de fuego ardiente desde lejos, lista para convertir todo a su paso en cenizas. Wang Baole se vio obligado a retirarse mientras los engranajes en su cabeza giraban furiosamente. Sabía que había ido en la dirección de la que la bestia había venido antes y había viajado bastante lejos en esa dirección. Sin embargo, no había descubierto nada entonces. Esto significaba que realmente no había ido lo suficientemente lejos, o que el altar del sacrificio no se podía encontrar de la manera convencional, simplemente siguiendo una sola dirección. Si fuera el primero, Wang Bao le podría hacer otro intento. Sin embargo, si fuera lo último, no podría arriesgar todo lo que tenía en él. Realmente solo había una forma de que él localizara el altar del sacrificio si fuera el último. Sube al registro y camina por la cosa. Esa es la única forma de evitar perderme. No importa dónde esté ubicado el altar del sacrificio, mientras camine por el tronco, podré alcanzarlo. Wang Bao le entrecerró los ojos mientras los pensamientos pasaban por su cabeza. Sin embargo, el calor abrasador que emitía la bestia colmillo estelar le hizo difícil acercarse. La posibilidad de que él entrara en ese tronco era leve. Sin embargo, no es imposible. Wang Bao le observó a la ruidosa bestia colmillo estelar mientras pasaba a su lado en la distancia. Después de pensarlo un poco, sacó el núcleo de la bestia colmillo estelar de su brazalete de almacenamiento y sostuvo uno cerca de su pecho. Intentó acercarse a la bestia. El calor puede ser increíble, pero su fuente era similar a la del núcleo de la bestia colmillo estelar de Wang Bao.
Wang Baole pronto descubrió que el núcleo de la bestia en sus brazos le daba resistencia parcial contra el calor. El espíritu de Wang Baole se disparó ante ese descubrimiento, y la determinación brilló en sus ojos. Aumentó su velocidad sin dudarlo y se lanzó junto con la bestia colmillo estelar, el núcleo de la bestia en sus brazos. Ondas de calor abrasadora surgieron hacia él mientras se acercaba. El poder del núcleo de la bestia colmillo estelar envolvió a Wang Baole en una barrera defensiva. Wang Baole corrió más rápido, acercándose rápidamente a la bestia colmillo estelar como un arcoíris veloz. Su cabello mostraba signos de ardor cuando llegó a 1000 pies de la bestia, y su cuerpo se estaba secando. Era como si su cuerpo ya no pudiera retener agua adentro. El agua se evaporaba de su cuerpo rápidamente. Una alarmante sensación de peligro descendió sobre Wang Baole. Se dio cuenta de que la protección ofrecida por un núcleo de bestia colmillo estelar simplemente no era suficiente. Si continuaba acercándose, tanto su cuerpo como su alma podrían ser destruidos tan pronto como se acercara a 1000 pies del monstruo. Todavía tengo otro. Sin dudarlo, Wang Baole sacó el segundo núcleo de bestia colmillo estelar y lo sostuvo cerca de su pecho. Rompió el radio de 1000 pies con la ayuda de los dos núcleos de bestias e instantáneamente apareció ante la bestia colmillo estelar que estaba ardiendo como el sol. Una vez más, la amenaza de muerte se cernía sobre Wang Baole. Su corazón se aceleró con terror. En este momento, sin embargo, no tuvo más remedio que entrar en el registro. La alternativa era esperar a que apareciera otra bestia, pero estaba claro que sus posibilidades de éxito eran mayores con la bestia estrella Fan, con dos núcleos de bestia estrella Fan en su poder. Solo ala. Wang Baole apretó la mandíbula y luego sacó los dos cadáveres de la bestia colmillo estelar de su pulsera de almacenamiento. Los colocó delante de él, luego saltó hacia la bestia colmillo estelar que se acercaba. Hubo un retumbar en el cielo cuando las olas de calor derretido se elevaron a los cielos. Después de sacar todos los trucos del libro, Wang Baole finalmente se subió a la bestia colmillo estelar en movimiento. Su corazón latía con adrenalina mientras la bestia continuaba balanceándose violentamente debajo de él. No bajó la velocidad y continuó saltando a través de la espalda del monstruo, ignorando el calor punzante y la agonía ardiente, que era tan insoportable que aulló y desató todo el poder de su armadura Tearch a arrebatar llamas. Su cultivo comenzó a agitarse, y convocó a sus armamentos Dharmic en un intento de ganar más tiempo para sí mismo. Finalmente, con un último salto, aterrizó en la cadena que ataba a la bestia y al gigantesco tronco detrás de ella. La cadena era como un largo y enorme puente. La respiración de Wang Baole se aceleró tan pronto como aterrizó. Las campanas de alarma sonaron en su cabeza. El peligro abrumador se levantó como olas y amenazó con derribarlo. La amenaza de muerte surgió de todas las direcciones, encajonándolo. Wang Baole no se detuvo a pensar. Invocó instintivamente su fuego oscuro y lo envió a su brazalete, a la cuenta en forma de estrella, a Toussaint Libes. Esta vez, no estaba tratando de tener una idea de la técnica, sino que activó la técnica de inmediato. La cuenta en forma de estrella estalló en una luz deslumbrante al instante cuando se materializaron numerosas inscripciones. Parecían antiguos, rodeaban a Wang Baole y se lanzaban rápidamente a su cuerpo, desapareciendo sin dejar rastro. Wang Baole no sintió mucho cambio, salvo el repentino calor dentro de su cuerpo que parecía emanar de lo más profundo de sus huesos, dentro de su alma. Era como si estuviera siendo protegido. Eso es. Wang Baole estaba sorprendido. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensarlo. Apretó los dientes cuando el calor se instaló dentro de su cuerpo, luego aceleró la cadena. La carga delantera de la bestia colmillo estelar hizo que las cadenas se balancearan violentamente. Eso no frenó a Wang Baole. Pronto se dio cuenta de que cada vez que su pie aterrizaba en la cadena, aparecían imágenes a su alrededor. Las imágenes parecían ser de espadas. Sin embargo, no le estaban causando ningún daño. Parecían seguros mientras él no los pisara. Lo más extraño fue cómo el cuerpo de Wang Baole sabía instintivamente dónde aterrizar sus pies. Independientemente de lo rápido que corriera, nunca aterrizó en ninguna de esas imágenes. En un caso, Wang Baole había visto aparecer una imagen similar a una espada en la cadena donde se suponía que aterrizaría su pie. Sin embargo, la imagen desapareció tan pronto como su pie pisó la cadena, dejando solo un vacío en blanco debajo de su pie. En otro caso, Wang Baole se encontró rodeado de estas imágenes a su alrededor, sin lugar para sus pies.
La bestia colmillo estelar repentinamente saltó al aire, enviando una fuerza tan enorme a través de las cadenas que Wang Bao le había sido arrojado hacia adelante miles de pies. Había aterrizado en un lugar sin imágenes. Wang Bao le había sido sacudido hasta la médula entonces. Entonces se dio cuenta de que el calor dentro de él se había desvanecido gradualmente durante su viaje por las cadenas. Wang Baole finalmente cruzó toda la cadena justo antes de que el último rastro residual de calor abandonara su cuerpo. Saltó y aterrizó en el tronco de madera. Fue enorme a pesar de la velocidad a la que se movía, el registro parecía ser relativamente estable. ¿Eso fue fácil? Wang Bao le miró a su alrededor, luego se dio la vuelta y miró a la bestia colmillo estelar que se adelantaba, así como a las cadenas que ataban a la bestia y al tronco. Por curiosidad, sacó una marioneta y la dirigió hacia la cadena. Tan pronto como la marioneta pisó la cadena, apareció una imagen en forma de espada debajo de sus pies. Innumerables espadas ki estallaron a su alrededor y se elevaron a los cielos. La repentina erupción de la energía espiritual sacudió la tierra y envolvió 100 pies alrededor del títere. Cientos de miles de Sword Ki convergieron en un punto al instante. La marioneta de Wang Baole se desintegró de inmediato y se convirtió en polvo. Wang Baole se estremeció al verlo. Su corazón se aceleró mientras miraba la cuenta que contenía 1000 vidas. Todavía podía recordar el calor anterior. Estaba seguro de que su progreso suave, tan suave que rayaba en lo sobrenatural, se debía a este poder divino. Esto desafía todas las leyes de la naturaleza. Wang Bao le jadeó. Luego, vio una pequeña grieta en la cuenta, que demostró lo que había adivinado anteriormente. El brazalete, solo podía usarse un número limitado de veces. Su propósito principal era ayudarlo a comprender los 6 poderes divinos dentro de las cuentas. Pero esos eran asuntos a tratar en el futuro. Wang Bao le frotó su dedo contra la grieta, luego dejó a un lado sus pensamientos mientras se daba vuelta y corría por el tronco. El viaje por el registro no fue completamente sin obstáculos. Sin embargo, cualquier obstáculo que encontró se solucionó fácilmente. El tronco parecía poseer la capacidad de reunir espíritus, y las hordas de espíritus se materializarían ante Wang Baole mientras viajaba por el tronco. Otros podrían haber requerido algún esfuerzo para lidiar con tales problemas. De hecho, sin el artefacto apropiado, podrían no haber sido capaces de moverse una pulgada. Para Wang Baole, sin embargo, esto fue pan comido. Incluso dejó escapar un suspiro de alivio al ver a estos espíritus. Eran el tipo de amenaza que le resultaba menos preocupante. Desató el fuego oscuro dentro de él y cargó hacia adelante sin detenerse, corriendo cada vez más lejos en la distancia. Pasaron 7 días. Wang Baole siguió moviéndose sin descansar ni dormir. El agotamiento comenzó a arrastrarse, pero estaba a punto de llegar al final del tronco. Fue entonces cuando escuchó un retumbar atronador en la distancia. Wang Baole se sacudió violentamente ante el sonido. No actuó imprudentemente. En cambio, se sentó y sacó unas pastillas, luego comenzó a practicar su cultivo. 2 horas después, habiendo alcanzado la condición máxima, abrió los ojos. Había una luz intensa brillando en ellos cuando se puso de pie y se lanzó hacia adelante. Los truenos retumbaron cada vez más fuerte a medida que se acercaba, hasta que, Wang Bao le pisó el último segmento del tronco y se congeló en seco. Sus ojos se abrieron y un fuerte zumbido explotó en su cabeza. Ante sus ojos estaba, el altar del sacrificio. Sentado al final del registro, incluso más grande que el registro en sí, había una piedra de molino increíblemente enorme. Había 9 manijas en la piedra de molino que se extendían infinitamente en la distancia, y una de esas manijas, era el tronco en el que estaba parado Wang Baole. Capítulo 645. El altar sacrificatorio. La vista afirmó lo que Wang Baole había adivinado anteriormente, pero verlo con sus propios ojos todavía lo sacudió hasta el centro. No pudo evitar tragar. La piedra de molino era enorme. Estaba compuesto por 2 placas, la pieza inferior inmóvil mientras que la pieza superior estaba conectada a 9 manijas y giraba continuamente y se apoyaba contra la placa inferior. El rechinar hizo un fuerte retumbar. Parecía que nada podría escapar de ser aplastado si caía entre las 2 placas. Wang Bao le recordó las 2 bestias imponentes que había visto en este mundo. Llegó a la conclusión, sin mucha dificultad, de que debía haber algún tipo de poder en este mundo que obligara a 9 enormes bestias muertas a tirar de las 9 enormes asas de la piedra de molino. Las bestias se vieron obligadas a correr en círculos para mantener la piedra de molino girando. Cada bestia fue indudablemente encadenada.
Incluso la más mínima disminución en la velocidad desencadenaría las runas en las cadenas, transformando dichas runas en látigos invisibles que harían que las bestias se movieran. Fue un ciclo interminable de esclavitud y dolor. Tal escala fue realmente impactante. Wang Bao le entrecerró los ojos instintivamente. Se arrodilló en el tronco mientras miraba la piedra de molino en la distancia. Podía ver innumerables huesos amontonados en numerosas montañas debajo de la piedra de molino, y títeres marchitos se movían rápidamente mientras arrastraban y arrojaban esqueletos hacia la piedra de molino. La piedra de molino continuó su molienda, y los esqueletos arrojados fueron aplastados instantáneamente y molidos en polvo fino. Sangre ennegrecida y carne picada goteaba por las paredes de la piedra de molino, pero la mayoría terminó perdida en la piedra de molino, como si fuera devorada. El disgusto de Wang Baole hacia el clan interminable creció ante la vista, y le tomó algo de tiempo antes de que pudiera calmarse. Una vez que lo hizo, avanzó con cuidado, y el ruido se hizo más fuerte a medida que se acercaba a la piedra de molino. Fue entonces cuando Wang Baole vio una depresión hundida en medio de la piedra de molino. Dentro de ella se sentó una figura. Parecía insignificante en comparación con la enorme piedra de molino. Por eso Wang Baole no lo había notado hasta que se acercó y lo miró más de cerca. Era una figura de un cultivador del clan interminable. No podía decir si estaba vivo o muerto. Los ojos de las tres cabezas del cultivador estaban cerrados, sus 6 brazos flácidos a su lado. Él podría estar meditando, o podría haber muerto en esa posición. Había una ausencia de vitalidad en la persona. Oscuros moretones post-mortem se podían ver en todo el cuerpo del cultivador. Wang Bao le estudió al cultivador del clan interminable antes que él en lugar de actuar precipitadamente. Estaba preocupado por Zhao Yamen y el resto, así como por el peligro involucrado en la misión actual. No tenía idea de cómo iba a escapar. De todos modos, él sabía que no tenía sentido entrar en pánico ahora que ya estaba aquí. Apretó los dientes y se obligó a dejar a un lado sus ansiedades, con una calma helada en sus ojos. Se arrodilló allí y continuó observando la piedra de molino mientras continuaba moliendo. Quería observar la situación durante un tiempo más para descubrir posibles lagunas o fallas. El tiempo pasó lentamente mientras Wang Bao le continuaba mirando pacientemente. Pasaron 7 días. En esos 7 días, notó que le tomó al tronco exactamente 7 días dar un círculo completo alrededor de la piedra de molino. Incluso notó la velocidad a la que la piedra de molino molía los esqueletos, aunque la información resultó ser de poca utilidad. La piedra de molino era como una máquina extremadamente afinada y potente que continuó girando sin pausa durante esos 7 días. Los títeres que movían los esqueletos y el cultivador del clan interminable sentado en la piedra de molino eran idénticos en ese sentido. Era como si se hubieran inmortalizado a tiempo. No hay forma de acercarme si nada cambia. No tengo forma de destruir el altar del sacrificio. Wang Bao le frunció el ceño. Reprimió sus sentimientos de ansiedad e inquietud y continuó esperando. No tuvo que esperar tanto esta vez. Después de 3 días, algo cambió. No fue la piedra de molino o los títeres sino el mundo entero lo que cambió. Wang Bao le estaba posado en una posición elevada, lo que le dio un mayor campo de visión. Podía ver los cielos distantes poniéndose rojo carmesí. Era como si una niebla roja corriera rápidamente hacia él. Ruidos fuertes vinieron de todas las direcciones, cada vez más fuertes. Wang Bao le pudo ver una masa negra en la distancia, cargando hacia él. Eso es, las pupilas de Wang Bao le se contrajeron. Estaba familiarizado con esta vista. La niebla roja se formó a partir del polen expulsado de Demonic Green Poria Flooders. No fue difícil darse cuenta de que las masas negras en tierra, eran innumerables esqueletos dirigidos hacia aquí. Es posible que el altar del sacrificio invoque una especie de tormenta en un intervalo fijo, atrayendo esqueletos que se hayan levantado bajo el hechizo de las flores demoníacas y atrayéndolos. La alarma cruzó la cara de Wang Bao. Miró las montañas de huesos debajo de la piedra de molino, luego se volvió hacia el horizonte lejano. El pánico se elevó gradualmente dentro de él mientras la vista ante él demostraba que sus suposiciones eran correctas. Las tierras temblaron, y el hedor aterrador de la muerte llegó corriendo desde lejos, estalló en el suelo. Un enorme cocodrilo, con su carne podrida, emergió y se unió al ejército de muertos que se acercaba. El cocodrilo no era la única criatura poderosa en este mundo de los muertos. La muerte arroja una sombra alarmante a medida que más criaturas de este tipo hacen conocer su presencia. Un extraño poder se agitaba en este mundo.
Cada flor de poría verde demoníaca floreció y liberó su polen, formando nieblas carmesí que condujeron a los cadáveres a su alrededor hacia el altar del sacrificio. Wang Baole ya no podía sentarse y esperar mientras se acercaba el peligro. Se agachó y comenzó a gatear hacia el altar del sacrificio. Una vez que los cadáveres bajo la influencia de la niebla roja se reunieron, estaban obligados a descubrir su presencia. Volvería a quedar atrapado en un mar de zombies, como lo que había sucedido antes. Sus posibilidades de supervivencia serían escasas entonces. Su única salida ahora era dirigirse al altar del sacrificio. Era peligroso, pero también era la única opción de Wang Baole. No debería haber venido aquí. Wang Baole tenía una mirada oscura en su rostro mientras se apresuraba hacia adelante. Entonces, de repente, algo brilló en su rostro. Miró las montañas de huesos debajo del tronco. Los títeres que movían los huesos parecían ignorar el hecho de que había más de 40 figuras en una de esas montañas acercándose al altar del sacrificio con cautela. Eran rostros familiares. Feng Qiuran, Zhao Yamen, Kong Dao, Xu Min, Lu Yun, así como un par de otros cultivadores del reino del alma naciente. ¿Cuánto tiempo llevan escondidos allí? Wang Baole se detuvo en seco. Sus ojos pasaron al grupo y se detuvieron en la joya brillante de 5 colores en la mano de Feng Qiuran. Parecía sumido en sus pensamientos. Feng Qiuran era obviamente el líder del grupo. Ella había usado de alguna manera algún medio desconocido para él que podía ocultar al grupo de la vista y evitar la detección de los títeres. Deben haber llegado hace bastante tiempo y decidieron observar la situación, como yo. La repentina liberación masiva de polen debe haberlos forzado a tomar medidas. Wang Baole llegó a una conclusión inmediata mientras mantenía sus ojos en Zhao Yamen y Kong Dao. Lanzó un suspiro de alivio cuando vio que estaban ilesos. Algunos de los cultivadores parecían debilitados, pero ninguno de ellos resultó herido. Su viaje aquí debe haber estado lleno de obstáculos. Sin embargo, habían logrado salir relativamente indemnes bajo la protección del cultivo del reino del conducto del alma de Feng Qiuran. El poder abrumador que emanaba del tronco, así como el escondite inesperado de Wang Baole, significaba que podía descubrir su escondite mientras permanecía oculto a su vista. Todos avanzaban con cautela. No fue el momento adecuado para que Wang Baole se revelara. Mantuvo un ojo vigilante en Feng Qiuran y los demás mientras se dirigía lentamente hacia el altar. Ambas partes se acercaron al altar del sacrificio desde sus respectivas posiciones mientras el polen continuaba siendo liberado en el aire en explosiones explosivas. Las tierras temblaron violentamente cuando los innumerables cadáveres se les acercaron. Finalmente, llegaron al borde del altar al mismo tiempo. El hedor a sangre los golpeó en la cara. Había un poder abrumador en el aire que parecía prohibirles entrar. Pesó sobre todos, haciendo temblar a muchos cultivadores a pesar de estar protegidos por el cultivo de Feng Qiuran. Fue un terror instintivo, y Wang Baole también se vio afectado. Lanzó una mirada a Feng Qiuran y a los demás nuevamente. Vio a Feng Qiuran levantando su mano para formar una serie de sellos manuales, luego apuntando su dedo de repente. Un talismán que emitía una luz cegadora salió de su bolsa de almacenamiento. Se sentía extremadamente viejo y parecía haber sobrevivido al paso de milenios. De ella emanaba un aura increíble. Wang Baole sintió como si estuviera mirando a un poderoso cultivador del reino planeta en la cara, lo que hizo que su respiración se acelerara. Feng Qiuran mordió la punta de la lengua y escupió un bocado de sangre, y cuando la sangre tocó el talismán, las llamas aparecieron instantáneamente. Un pájaro de fuego emergió del fuego, su cuerpo formado por llamas. Chilló, luego voló hacia la piedra de molino. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 646. Sellado. Las pupilas de Wang Baole se contrajeron mientras miraba sin pestañear al pájaro de fuego. Se preparó para actuar en cualquier momento, el cuerpo se agachó hacia adelante como un guepardo listo para dar el salto. Un guepardo con una barriga ligeramente abultada, tal vez, pero eso no impidió los movimientos de Wang Baole en lo más mínimo. La barriga ligeramente gordita podría incluso ser un signo de una mayor flexibilidad. Wang Baole concentró su concentración y se preparó. El pájaro de fuego voló alrededor de la piedra de molino, en la dirección opuesta a la que estaba girando, y se estrelló contra ella. Se escuchó un estruendoso estallido, ondulando hacia afuera. El pájaro de fuego desató toda su fuerza con su ataque, luego se desintegró en polvo. La piedra de molino no fue dañada. Sin embargo, se detuvo por un momento cuando el pájaro de fuego chocó con él.
La piedra de molino dejó de girar por un segundo, sus 9 manijas se sacudieron violentamente. A lo lejos, 9 bestias imponentes en 9 direcciones diferentes soltaron rugidos furiosos. Todo sucedió en el momento en que la piedra de molino se detuvo. Feng Yuran parecía estar esperando este momento. Ella se lanzó hacia adelante y se deslizó en el espacio entre los 2 platos. Siguiendo de cerca detrás de ella estaban Zhao Yamen y los demás. Soltaron una repentina ráfaga de velocidad, acercándose a la piedra de molino y entrando en la misma abertura. Reflejando sus acciones estaba Wang Baole. Fue extremadamente rápido, entrando en la brecha inmediatamente después de que el resto había explotado la pausa repentina en la rotación de la piedra de molino y se abrió paso en la pequeña abertura. Su repentina aparición sorprendió a algunos de los cultivadores, pero lanzaron un suspiro de alivio al darse cuenta de que era Wang Baole. Zhao Yamen y Kong Dao estaban encantados de verlo, mientras que Feng Yuran se congeló de sorpresa antes de asentir. Sin embargo, este no era el momento para conversar. Mantuvieron el ritmo mientras se abrían paso a través de los huecos revelados con la parada repentina de las placas. El hedor de sangre corrió a su encuentro, y los huesos y la carne aplastados los rodearon. Era un espectáculo horrible de contemplar. Algunos casi querían vomitar, pero no había tiempo para el asco. Nadie quería morir aquí, así que rechazaron todas las molestias y avanzaron frenéticamente. Eran muy conscientes de que viajaban entre 2 platos. Si no escapaban del área antes de que la piedra de molino comenzara a moverse nuevamente, terminarían compartiendo el destino de esos esqueletos arrojados en la piedra de molino aplastados en pedazos. Todos corrían hacia adelante locamente. Afortunadamente, aunque la piedra de molino era enorme y pesada, la fuerza de la colisión del pájaro de fuego también había sido extremadamente poderosa. Nadie escatimó esfuerzos ni perdió el tiempo mientras corrían locamente entre los platos. Finalmente salieron corriendo de la zona de peligro antes de que la piedra de molino comenzara a girar nuevamente, llegando al centro de la piedra de molino. El centro estaba vaciado. Ante ellos había un enorme agujero que conectaba las placas superior e inferior, y el agujero estaba lleno de vientos aulladores. Si bien gran parte del grupo había logrado escapar de la brecha entre las 2 placas, hubo algunos que fueron demasiado lentos. La piedra de molino comenzó a moverse antes de que pudieran salir, y una fuerza de succión irresistible los empujó hacia adentro y los empujó hacia atrás entre las placas. El retumbar de las placas giratorias y sus gritos de dolor hicieron temblar las espinas de los cultivadores sobrevivientes. Haremos una carrera por ello. Este es el único camino hacia el segundo nivel. Tenemos que interrumpir el altar del sacrificio para activar una teletransportación. Feng Yuran tenía una mirada oscura en su rostro y estaba corriendo por el agujero mientras hablaba. Su cultivo continuó protegiendo a Zhao Yamen, Kong Dao y sus 2 discípulos personales. El resto se quedó cerca de ella y corrieron por el agujero. En cuanto a Wang Baole, se mantuvo cerca de los otros cultivadores del reino alma naciente. El estrés pesaba en los corazones de todos mientras continuaban corriendo por el agujero. Si no fuera por su capacidad de recuperación, se habrían derrumbado en llanto, habiendo navegado múltiples intentos fallidos de escapar sin un final a la vista. El agujero era como una cueva oscura, una boca abierta que se sentía sofocante. El giro continuo de la piedra de molino creó una fuerza de succión que continuó atrayéndolas hacia arriba, evitando que se aceleren. También estaba el terrible hedor de sangre que impregnaba el agujero. Podrían ser cultivadores que habían nutrido sus cuerpos con Spirit Ki y habían desarrollado constituciones extraordinarias, pero el hedor era simplemente demasiado para ellos. Sus cabezas comenzaban a sentirse mareadas. Querían vomitar. Tal incomodidad intensa podría ser tolerada y superada, pero ese no fue el final de sus luchas. A medida que el grupo continuaba su descenso, la fuerza que emanaba del agujero se intensificó exponencialmente, encajonándolos desde todas las direcciones. 10 segundos después del descenso, la cara de un cultivador del reino de la formación del núcleo en una etapa inicial pasó de un blanco pálido a un rojo rojizo, luego un púrpura oscuro. Sus ojos se abrieron, luego se pusieron en blanco y su cuerpo explotó bajo la presión extrema. La respiración de Wang Baole se aceleró. Invocó su armadura de arrebates de llamas para protegerlo contra la creciente presión. Junto con Qilin y algunos otros cultivadores, trataron de ayudar a los otros cultivadores del reino de la formación del núcleo a luchar contra la creciente presión. Solo había tanto que podían hacer.
Pronto, un segundo cultivador del reino de la formación del núcleo pereció cuando su cuerpo explotó. Fue seguido por el tercero, luego la cuarta explosión. Otros dos cultivadores del reino de la formación del núcleo finalmente se rompieron. Aullaron, con terror y desesperación brillando en sus ojos, y comenzaron a ascender en lugar de descender. «Vuelve». Fen Qiuran gritó frenéticamente después de ellos, pero sus palabras se perdieron en el viento. Parecían correr aún más rápido hacia arriba. Se desvanecieron en la distancia con la ayuda de la fuerza de succión, desapareciendo en el otro extremo del agujero. Dos gritos de dolor atravesaron la oscuridad entonces. Fueron seguidos por una molienda baja, como si los dos cultivadores fueran molidos a la fuerza en pulpa. Sus gritos resonaron en el aire cuando una repentina sensación de peligro surgió desde el extremo superior del hoyo. Wang Bao le pensó que su alma estaba a punto de ser destrozada. No había tiempo para pensar. Activó 1000 vidas en su pulsera. Un hedor abrumador de algo podrido atravesó el agujero en el momento exacto en que activó el poder divino. Era como si una bestia enorme cargara a través del agujero hacia ellos. Antes de que la criatura pudiera acercarse, Fen Qiuran mordió la punta de la lengua y escupió un bocado de sangre. Sus manos se juntaron en una ráfaga de sellos manuales. La sangre que había escupido se volvió de un rojo deslumbrante y se transformó en una vasta red de color rojo que selló el agujero detrás de Wang Baole y los otros cultivadores del reino alma naciente, evitando el acercamiento de la criatura. Un rugido ensordecedor sonó. La red del color de la sangre latía intensamente. A medida que descendían, Wang Baole pudo ver una enorme palma supurante del tamaño de la garra del agujero en la red. La red parecía estar reteniéndola, pero era una medida temporal. Ya se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Sería destrozado en cualquier momento, y luego no habría nada entre ellos y la mano monstruosa. Fue entonces cuando finalmente apareció una abertura en el fondo del agujero. Un resplandor suave emanó de la abertura mientras el grupo corría locamente hacia él. Parecía que la apertura no estaba dispuesta a dejarlos ir. Se estaba cerrando a sí mismo. Tenían solo una docena de segundos antes de estar completamente sellados. El corazón de Wang Baole se aceleró rápidamente al ver escapar. Él desencadenó una repentina explosión de velocidad. Fue entonces cuando la red color sangre se derrumbó por completo. La mano supurante pareció darse cuenta de que estaban a punto de deslizarse entre sus dedos. Se sacudió y de repente se aceleró, azotando vientos repentinos que apestaban a descomposición al alcanzar a los cultivadores y los atrapó repentinamente. La mayoría de los cultivadores lograron esquivar el ataque, pero había entre 6 y 7, incluido un cultivador del reino del alma naciente, que no pudo evadir la mano monstruosa. Fueron atrapados y aplastados instantáneamente cuando la mano se apretó en un puño. Wang Baole también había estado dentro del alcance de la mano monstruosa, pero había logrado escabullirse entre sus dedos. Un viento repentino lo envió a golpear las paredes del hoyo. La sangre se filtró de los labios de Wang Baole. La semilla devoradora comenzó a revolverse dentro de él, tirando de él contra la pared. Bajó rápidamente y se coló en una grieta en la pared. La enorme mano comenzó a deslizar el aire locamente justo cuando se metía en la grieta. Booms ensordecedores y gritos de dolor llenaron el aire. Vientos repentinos se precipitaron a su lado. Pasó mucho tiempo antes de que el silencio se hiciera cargo. Pálido y aterrorizado, Wang Baole esperó un buen rato antes de que finalmente liberara una marioneta de la grieta para inspeccionar el área. La abertura había sido sellada y sus alrededores estaban manchados con pedazos rotos de carne y hueso. Wang Baole guardó silencio. No tenía idea de si Fen Qiuran, Zhao Yamen, Kong Dao y los demás habían logrado escapar con éxito por la abertura antes de que se cerrara. Sin embargo, estaba seguro de que muchos habían perecido durante el choque anterior con la mano monstruosa. Si no fuera por su poder divino, a Toussaint Libes, que le permitió evadir misteriosamente los golpes y lo llevó a caer dentro de esta grieta, había una gran posibilidad de que él tampoco hubiera sobrevivido. Capítulo 647. El interior. El corazón de Wang Baole todavía estaba acelerado cuando el títere que había soltado de repente se hizo añicos sin previo aviso. Era como si una fuerza repentina lo hubiera apretado, aplastándolo y convirtiéndolo en polvo. Después de eso, una extraña fuerza se aferró a la conexión entre el títere y Wang Baole y lo siguió de regreso a Wang Baole, a su escondite en la grieta. Wang Baole se retiró de inmediato.
Cuando el calor en su cuerpo finalmente se enfrió, y los efectos de Mil Vidas finalmente se desvanecieron, Wang Baole se había desvanecido en la distancia y evadió con éxito la fuerza destructiva que lo perseguía. Solo cuando estuvo seguro de que la fuerza destructiva había dejado de perseguirlo, Wang Baole finalmente se apoyó contra la pared. Estaba jadeando, su corazón latía con fuerza. El peligro aquí estaba más allá de lo que había esperado. Desde el encuentro inicial con el polen alucinógeno hasta todo lo que había encontrado, incluido el ataque más reciente, había sido bombardeado con peligro en cada esquina. Pensar que todavía estoy solo en el primer nivel, este acorazado es realmente impresionante. Debe ser pan comido para destruir el actual palacio de Dao. Pero tampoco tiene sentido, si es tan poderoso, ¿por qué lanzó un grito de ayuda? Wang Bao le frunció el ceño. Feng Qiuran y el resto del palacio de Dao podrían haber sido engañados por eso debido al sentimiento, pero Wang Baole no conocía a la persona que había pedido su ayuda. Después de pensar en todo lo que les había sucedido, no pudo evitar entrecerrar los ojos pensativamente. Los gritos de ayuda están destinados a atraer a otros hacia ella. En ese caso, podría ser posible que el acorazado solo parezca ser increíblemente poderoso y capaz de comandar monstruos extremadamente poderosos. Sin embargo, en realidad, muchas limitaciones también lo restringen. Existe la posibilidad de que las criaturas del acorazado estén atrapadas dentro de este mundo y no puedan irse. Otra posibilidad es que el acorazado requiera cierto combustible especial para impulsarlo. Wang Bao le tenía información limitada a mano. Solo podía adivinar tanto. Aunque estas podrían ser suposiciones vagas, tenía la sensación de que estaba en el camino correcto. Si es lo primero, entonces la mente maestra que atrae a todos al acorazado debe hacerlo para destruir a los cultivadores más poderosos del palacio de Dao. Si es lo último, entonces nos está usando para algún tipo de sacrificio. Quiere matarnos o tenernos bajo su control. La expresión en el rostro de Wang Bao le era oscura. Estuvo en silencio por un largo tiempo antes de inspeccionar sus alrededores. Ahora estaba dentro de la piedra de molino. La piedra de molino debe haber existido durante mucho tiempo. Su incesante molienda había resultado en muchas pequeñas grietas que aparecían en toda la piedra de molino. Las grietas eran insignificantes para la molienda continua de la piedra de molino, pero para Wang Baole, eran numerosos pasadizos que conducían a lo desconocido. Wang Baole dejó a un lado sus preocupaciones por la seguridad de Zhao Yamen y Kong Dao y estudió el pasillo frente a él. Respiró hondo y luego avanzó con cuidado en medio de los sonidos ensordecedores de la molienda a su alrededor. Iba a descubrir si el otro extremo del pasillo era una salida. El tiempo pasó constantemente mientras Wang Bao le caminaba por el pasillo. Se encontró con un callejón sin salida varias veces y tuvo que regresar e intentar otro pasadizo. Permaneció cauteloso durante todo el tiempo, soltó una marioneta para inspeccionar el pasillo que tenía delante en caso de detectar algún peligro potencial. Finalmente lanzó una horda de títeres y consiguió que revisaran múltiples pasadizos al mismo tiempo. Así fue como logró identificar la mejor ruta a seguir. Pasó casi una semana. Era mediodía cuando Wang Baole finalmente se detuvo en seco. Sus pupilas se contrajeron y su rostro se puso pálido. Acababa de vislumbrar algo a través de los ojos de uno de sus títeres. El títere estaba en un pasillo no muy lejos del suyo. Había un gran lago al final de ese pasillo. Sobre el lago había una gran flor. Era morado y crecía desde el techo. Colgaba hacia abajo y estaba en plena floración, cubriendo 100 pies y emitiendo un resplandor demoníaco y misterioso. El líquido púrpura goteaba lentamente de la flor hacia el lago debajo de ella. Docenas de figuras se sentaron con las piernas cruzadas en el lago. Tenían 3 cabezas y 6 brazos y emanaban un aura poderosa. Estaban ausentes de cualquier vida, pero tampoco mostraban signos de estar muertos. Era como si hubieran sido sellados en un vacío y estuvieran profundamente dormidos. Lesiones aterradoras cubrieron sus cuerpos. Sin embargo, el líquido en el lago parecía poseer ciertas propiedades curativas, ya que sus heridas parecían curarse lentamente mientras sus cuerpos permanecían empapados en el lago. Se estaban curando a un ritmo lento, pero no había duda de que realmente se estaban recuperando. Wang Baole fue instantáneamente atrapado por la ansiedad al verlo. Su cautela creció después de sentir las poderosas olas de energía espiritual que emanan de estos cultivadores del clan interminable. Incluso el más débil de estos cultivadores era rival para Mieliezi. Wang Baole no actuó precipitadamente. En cambio, maniobró su títere para retirarse con cuidado.
Continuó buscando nerviosamente las otras grietas. Pasó mucho tiempo y un Wan Baole de aspecto solemne descubrió más de 20 lagos dentro de la piedra de molino. Wan Baole no tenía idea de cuántos lagos más quedaban sin descubrir. Descubrió que cada lago siempre tendría una enorme flor púrpura colgando sobre él. Sus fluidos gotearían en el lago y ayudarían a sanar a los cultivadores del clan interminable. El corazón de Wan Baole comenzó a latir de miedo. Afortunadamente, tenía un ejército de títeres con él. Se volvió más cuidadoso con su selección de pasadizos para explorar a medida que se volvía más consciente de estas flores. Su búsqueda lo llevó a descubrir los tallos y ramas de las flores. El tallo de cada flor morada estaba enterrado profundamente en el techo de piedra. Además, todos volvieron a una vena enorme. Wan Baole continuó desplegando sus títeres en una búsqueda más amplia. Después de unos días, finalmente localizó la vena enorme al final de un pasillo. Su diámetro era de 1000 pies de largo. Era suave al tacto y tenía una capa externa translúcida. Al mirar más de cerca, uno podía ver masas de sangre y carne, blandas como la pulpa, bajando por la vena. Wan Baole jadeó al verlo. Su mente comenzó a conjurar imágenes de una enorme piedra de molino que aplastaba los esqueletos en una pulpa carnosa y enviaba dicha pulpa a esas venas. Las venas se ramificarían en tallos, que estaban conectados a cámaras separadas. Una flor morada florecería en el techo de dicha cámara y produciría fluidos con propiedades curativas. Según el tamaño de la piedra de molino, podemos concluir que debe haber más de una de esas vetas en la piedra de molino. Si solo hay uno de ellos, podríamos simplemente localizar su fuente y arrojar un poco de veneno, matando esta cosa de una vez por todas. Wan Bao le suspiró mientras miraba la vena delante de él. Por supuesto, él no estaba en posesión de tal veneno. Además, tratar de localizar la fuente, incluso si hubiera una sola vena, sería un desafío. El más mínimo descuido podría llevar a estos miembros del clan interminable a despertarse. Ese sería realmente el final de él entonces. Wan Bao le suspiró y abandonó la idea. Trató de ignorar la incomodidad que sentía mientras estudiaba la vena delante de él. Después de un largo momento, apretó la mandíbula. Sabía que la vena era probablemente su única oportunidad de encontrar una salida. Sería capaz de alcanzar la parte más profunda de la piedra de molino viajando por la vena. Solo entonces podría encontrar una salida del acorazado. Esta era la única solución que podía encontrar, después de pasar 2 semanas en este maldito lugar. Los ojos de Wang Bao le brillaron con sombría determinación. Se acercó a la vena y lentamente presionó su cuerpo contra ella. Fue suave. Presionó más fuerte y se hundió en la vena. Su cuerpo ahora estaba enterrado dentro de su capa externa. Aún no había cruzado y entrado en la vena, pero podía sentir la sangre y la carne destrozadas moviéndose dentro de la vena, y podía oler el fuerte hedor a sangre. Sin embargo, no era alguien que se intimidara fácilmente. Wan Bao le entrecerró los ojos. Sin dudarlo, comenzó a descender por la vena, hundiéndose aún más en la vena cuando se encontró con rocas sobresalientes. Se movió con cuidado y constantemente hacia abajo sin encontrar ningún peligro. Wan Baole no sabía lo lejos que caminaba. Debió de caminar durante 3 días antes de que finalmente viera el final del túnel. Parecía conducir a un mundo nuevo, uno que estaba iluminado. Wan Baole se emocionó cuando vio la luz. Su respiración se aceleró mientras aceleraba. Justo cuando estaba a punto de llegar al final del túnel, redujo la velocidad y soltó una marioneta para inspeccionar el área primero. Pudo ver claramente el área iluminada a la que conducía el túnel a través de los ojos de su marioneta. Los ojos de Wang Baole se abrieron al ver ante él. ¿Qué es este lugar? Capítulo 648. El tercer nivel. El área iluminada debajo era otro mundo completamente nuevo. Se veía espeluznante y era drásticamente diferente de todos los mundos que Wang Baole había visto. Incluso la gran estrella del Palacio del Dao de la Gran Expansión que había sido anexionada por el clan interminable no había sido tan impactante como este lugar. Los cielos de este mundo eran negros. De hecho, estaban cubiertos por una espesa niebla que era negra. Gruesas venas tejidas de carne y sangre se extendían desde la niebla, bajando hacia la tierra. Había miles de tales venas en este mundo. Desordenaron los cielos y convergieron en un solo punto en tierra. La convergencia se situó en una tierra totalmente oscura, un pilar increíble, imponente y robusto que se extendía por 100.000 pies de ancho. El pilar se formó de manera similar a partir de carne y sangre, y las contracciones viajaron lentamente por el pilar.
Miles de venas conectadas a ella y cada contracción parecía succionar la sangre y la pulpa de carne dentro de las miles de venas conectadas. Se podía ver la parte superior de este pilar redondo, pero no lo profundo que era bajo tierra. Más allá del pilar había tierra negra e innumerables bultos carnosos, y dentro de cada bulto estaba anidado un feto. No parecían ser fetos de miembros del clan interminable, sino de una raza de monstruos. Había claros signos de que el mundo había sido reformado. Las venas eran un espectáculo aterrador para la vista. Había un brillo protector de luz a 100.000 pies alrededor del enorme pilar que irradiaba un resplandor azul y parecía servir como una barrera defensiva contra los intrusos. Se puede encontrar un brillo azul similar alrededor de cada vena. Las venas, junto al pilar, parecían formar un mundo sobre sí mismas. Otro mundo parecía existir fuera de la barrera defensiva azul. Los sonidos retumbantes continuaron resonando en el aire. El corazón de Wang Baole se aceleró ante las imágenes y los sonidos que atacaban sus sentidos. Después de un largo rato, respiró hondo y cayó en un silencio pensativo. Apretó la mandíbula y comenzó a bajar por la vena. Atravesó las nubes y finalmente vio el mundo con sus propios ojos. El mundo entero parecía girar alrededor del pilar. La barrera azul brillante protegía el pilar, y nada más allá no podía entrar. Wang Baore había tenido la suerte de localizar una vena dentro de la piedra de molino y subió al mundo. Había terminado en el lado derecho de la barrera azul. Su corazón se aceleró y su respiración se volvió irregular. Se tumbó dentro de la vena y miró a su alrededor. A sus ojos, el pilar se parecía a una larva de seda que estaba chupando nutrientes que provenían de la piedra de molino. Las cosas que Wang Baore había visto dentro de la piedra de molino llevaron a su conclusión de que había una gran probabilidad de que existiera otro mundo al otro lado de este pilar, bajo tierra. Si los cadáveres formaron el primer nivel, entonces este es el segundo nivel. Wang Baole entrecerró los ojos. La imagen del acorazado apareció en su mente. Recordó que estaba formado por 3 enormes discos circulares. Había un cuarto disco que conectaba los 3 discos, que probablemente era el cuerpo principal del acorazado. Estaba en capas debajo de los otros 3 discos que se cruzaban y se sentaba en el centro de los discos. Siguiendo esa lógica, si el cuarto disco es el segundo nivel, tanto Mieliezi como Daoist y Urran deberían estar aquí. Wang Baole se frotó la frente mientras miraba a lo lejos. El mundo era tan vasto que Wang Baole no podía ver su final. Reflexionó un momento antes de abandonar la idea de cruzar al otro lado de la barrera defensiva azul. Como ya se había encontrado en el interior de la barrera, ahora debería estar muchos pasos por delante del resto. Esto puede parecer peligroso, pero también podría ser un lugar más seguro para él. Wang Baole entrecerró los ojos ante ese pensamiento. Corrió por la vena, dio un salto repentino y aterrizó. Fue al borde de la barrera azul y soltó una marioneta. Descubrió que, aunque había dificultades para cruzar la barrera, no era una hazaña imposible. Sin embargo, era casi imposible para el títere regresar al interior de la barrera. Habiendo concluido eso, se volvió hacia el gigantesco pilar delante de él. Wang Baole estudió el pilar por un tiempo antes de rodearlo. Sus ojos brillaron con una luz intensa después de que regresó a su posición original. Sacó su títere y permitió que se acercara al pilar. Quería saber si el títere podría hundirse y emerger en el interior del pilar y luego descender hacia lo que él creía que era el tercer nivel del acorazado. El pilar podría mostrar cierta maleabilidad a través de sus constantes contracciones, pero era mucho más resistente que las venas. No había forma de que uno pudiera abrirse paso sin pelar la capa exterior y perforar un agujero en su interior. Wang Baole podía sentir un dolor de cabeza inminente. Tenía el presentimiento de que algo debía estar sucediendo allí abajo. Podrían ser secretos sobre el acorazado o una oportunidad de escapar. Sin embargo, estaba claro que no iba a poder entrar al pilar sin encontrar ningún peligro. Sin embargo, Wang Baole no estaba dispuesto a rendirse. Él entrecerró los ojos mientras consideraba sus opciones. Decidió que iba a probar el pilar con su marioneta. Después de decidirse, respiró hondo y evaluó nuevamente la resistencia del pilar. Luego, entrecerró los ojos. La armadura de Tearcha rebate de llamas apareció sobre él en medio de un trueno ensordecedor, meridianos de color sangre se entrelazaron en una armadura horrible cuando su esquelético brazo de armamento divino brilló con una luz letal. No hubo dudas cuando Wang Baole retrocedió unos 100 pies, pisoteó violentamente su pie derecho en el suelo, reunió fuerzas y luego se lanzó hacia adelante como una flecha.
Se lanzó hacia el pilar, su esquelético brazo de armamento divino apuntando hacia adelante. Su carga rompió la barrera del sonido. Cuando se acercó al pilar, levantó el puño derecho y lanzó un puñetazo. Aumentado por el poder de la armadura Tearch, su propio cultivo, así como su carga inicial, el golpe fue el más fuerte que Wang Bao le había desatado hasta ahora. Desató el poder del armamento divino y explotó en un trueno ensordecedor. Golpeó directamente a través del pilar. El agujero que se hizo no era grande, era del tamaño de su puño. Tampoco provocó una reacción violenta del pilar. Tal herida era como un corte diminuto en el cuerpo humano, completamente insignificante. El golpe había provocado una explosión silenciosa en el aire. Fluidos púrpuras fluyeron del agujero. Sin embargo, tan pronto como Wang Bao le sacó su puño, la herida comenzó a sanar rápidamente, justo ante sus ojos. Wang Bao no tuvo tiempo de agrandar el agujero y enviar su marioneta. Cuando el agujero estaba a punto de cerrarse por completo, la sombría determinación cruzó por los ojos de Wang Bao. Su cuerpo físico se volvió borroso cuando su avatar se materializó y se separó de él. Se transformó en un rayo que atravesó el agujero antes de cerrarse completamente. El cuerpo de Wang Bao se sacudió ligeramente. Sacó su títere para hacer guardia mientras encontraba un lugar discreto donde podía sentarse. Su atención se dividió mientras vigilaba a su alrededor mientras dirigía a su avatar a descender por el pilar lleno de fluidos morados. Su avatar experimentó de inmediato las aterradoras propiedades corrosivas de los fluidos morados al entrar en contacto con este último dentro del pilar. Su verdadera forma de carne y hueso habría sido carcomida por los fluidos al instante. Sus marionetas tampoco habrían podido soportar la corrosión. El avatar de Wang Baole, por otro lado, se formó a partir de un rayo en lugar de carne y hueso. Por eso podría soportar temporalmente el corrosivo líquido púrpura. Sin embargo, estaba claro que no podría sobrevivir a una exposición prolongada. Lo necesitaba para descender lo más rápido posible bajo tierra y ubicar el tercer nivel. Sin embargo, el líquido púrpura no era el único peligro presente dentro del pilar. Parecía haber otros peligros desconocidos. El avatar de Wang Bao le descendió 100 pies antes de que hubiera un repentino destello de luz dorada. No logró captar lo que sucedió antes de que su avatar se derrumbara y se convirtiera en electricidad que luego se hundió en el líquido púrpura. En el segundo nivel, los ojos de Wang Bao se abrieron de repente. Estudió el pilar delante de él, luego convocó a un segundo avatar. Abrió un agujero en el pilar nuevamente y envió al avatar. Esta vez fue más cauteloso. Él equipó al avatar con un armamento dármico defensivo de 8 grados. Eso resultó ser útil. Cuando la luz dorada estalló esta vez, fue seguida por un retumbar atronador adicional. Ese fue el sonido de la entidad dorada desconocida chocando y rompiendo su armamento dármico. Su avatar explotó en el siguiente momento. Esta vez, Wang Bao finalmente pudo ver bien el origen del ataque. Era un dedo dorado y roto. Capítulo 649. Batas de batalla. No contenía la presencia de un armamento divino. Fue un simple dedo emanando ondas de energía que casi detuvo la respiración de Wang Bao. Era como si un solo toque del dedo roto pudiera convertirlo en polvo. El corazón de Wang Bao se aceleró cuando la preocupación lo agarró. Se sentó allí, sumido en sus pensamientos, con una mirada oscura en los ojos. Estaba preparado para abrir otro agujero y liberar su avatar. El avatar comenzó a correr tan pronto como entró en el pilar. No descendió como lo habían hecho sus formas anteriores, sino que corrió hacia arriba. Hizo todo lo posible por mantenerse en el centro del pilar mientras estaba bañado en fluidos morados. Creó una fuerza centrífuga, y los fluidos morados comenzaron a salpicar hacia afuera. La conmoción atrajo rápidamente a esas aterradoras entidades que descansaban dentro del pilar. Una docena de rayos dorados cargados hacia la marioneta. No son tan reactivos como esperaba. Wang Bao le entrecerró los ojos mientras pensaba. Los rayos dorados que se aproximaban que se engancharon en el avatar de Wang Bao le llegaron a este último y atravesaron su cuerpo al instante. Wang Bao le pudo identificar los rayos con la ayuda del avatar antes de que fuera completamente destruido. Todas eran extremidades y partes del cuerpo rotas. Todos eran, sin excepción, dorados. No todos se originaron del mismo cuerpo. Los rayos de luz dorada pudieron salir después de destruir el avatar de Wang Bao. Sin embargo, Wang Bao había estado listo para esto y lanzó otro avatar al pilar nuevamente sin dudarlo. Intentemos de nuevo y pruebe su tiempo de reacción.
Wang Bao le murmuró para sí mismo, luego se centró en su avatar. Tan pronto como su avatar se coló en el pilar, desencadenó una repentina explosión de velocidad y comenzó a correr hacia arriba. Intentó crear una mayor conmoción mientras se mantenía en el centro del pilar. No pasó mucho tiempo, antes de que este avatar fuera destruido también. Las extremidades doradas no tienen mente propia. Están atacando por instinto, aunque son poderosos, pueden ser explotados. Después de pensarlo un poco, Wang Bao le continuó sus intentos sin detenerse. Él continuó intentándolo. Una vez, dos, tres veces, 7, 8, 9 veces, tuvo que consumir varias píldoras para mantenerse al día con la tasa de gasto de su cultivo. Lanzó numerosos avatares sin descanso. Eran como un homenaje de sacrificio, corriendo hacia su muerte. Sus avatares se habían convertido en cebo, atacando el mismo lugar y atrayendo a su presa a reunirse en un solo lugar. La atracción intencional hizo que muchas más de esas entidades doradas surgieran de todas las direcciones. Esto continuó por un largo tiempo, y Wang Baole, con la cara pálida, fue testigo de su avatar destruido una vez más. Era como si su cuerpo estuviera vaciado. Lanzó otro avatar y, con un movimiento de su mano, convocó una espada voladora y la escondió dentro del avatar. Cuando el avatar ingresó al pilar esta vez, no corrió hacia arriba. En cambio, cargó hacia abajo en la dirección opuesta. Rápidamente pasó por la parte más profunda que los avatares anteriores habían alcanzado. Las entidades doradas se habían reunido en la parte superior del pilar. Eso significaba que al avatar le fue más fácil mientras cargaba por el pilar. El avatar pasó el segundo nivel y llegó a un área desconocida antes de que las partes rotas y doradas del cuerpo lograran darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Wang Bao le pensó que vio algo brillando fuera del pilar. Antes de que tuviera tiempo de examinarlo más, las partes rotas de oro del cuerpo vinieron corriendo hacia él en el líquido púrpura. Justo cuando estaban a punto de enjambrar a su avatar y destruirlo una vez más, su avatar abrió la boca y salió volando una espada roja voladora. Era la más poderosa de las espadas voladoras tricolores, que rivalizaba con un armamento dármico de 9º grado, que tenía Wang Baole. Su avatar le dio un impulso a la espada. Aparecieron relámpagos alrededor de la espada mientras desataba una velocidad y un poder increíbles, cargando contra las paredes del pilar. Las paredes pueden ser resistentes y pueden sanar rápidamente, pero el ataque aún logró crear una pequeña abertura en el pilar. La abertura no era más ancha que una pulgada. Apenas era un corte en un pilar tan enorme. Ningún hombre o títere podría haberse deslizado por la abertura, pero el avatar se formó a partir de un rayo. Siguió la espada, se transformó en un rayo y atravesó la abertura en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la espada voladora roja no podía hacer eso tan fácilmente. La abertura se cerró inmediatamente después de que el avatar de Wang Bao le escapó, y la espada quedó atrapada dentro del pilar. Wang Bao le ansiaba la pérdida de su espada, pero este no era momento para llorar. Su avatar se quedó fuera del pilar y examinó sus alrededores. La vista envió a su avatar y su verdadera forma retrocediendo y jadeando en estado de shock. El espacio bajo el segundo nivel no debe describirse como otro mundo. No fue tan grande. Parecía menos como un mundo separado y más como una enorme caverna. El final del pilar finalmente se podía ver en el techo de la caverna. Se cernía en el aire en lugar de llegar al suelo. Parecía un túnel que se había perforado en el segundo nivel. Innumerables tentáculos crecieron en el pilar, algunos cortos y otros largos. Parecían bigotes meciéndose suavemente en el viento. Lo que Wang Bao le encontró extremadamente espeluznante fueron las cabezas que crecían en los extremos de los tentáculos. Había cabezas de hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Era como si estas cabezas hubieran sido cortadas y luego unidas a los extremos de los tentáculos. Fue un espectáculo horrible de contemplar. La respiración de Wang Baole se detuvo cuando descubrió, al mirar más de cerca, que sus ojos estaban cerrados. No importa cuán fuerte se balancearan los tentáculos, no mostraban signos de despertarse. Algunos de estos tentáculos cayeron al suelo y se sumergieron en el lago. Era un lago dorado y su superficie era tan tranquila como un espejo. En el centro del lago, que yacía directamente debajo del pilar, se sentó alguien. Era del clan interminable, con 3 cabezas y 6 brazos. Parecía fuerte y bien formado, y emanaba un poder increíble que cubría el área. El cuerpo del cultivador parecía contener un océano de energía espiritual.
Había un agujero enorme en su frente, y parecía estar sanando mientras el lago alimentaba el cuerpo mientras se desgarraba aún más. Su recuperación completa parecía ser imposible. Los ojos del avatar de Wang Baole se contrajeron al verlo. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Sin embargo, nada llegó a eso. Fue entonces cuando Wang Baole comenzó a estudiar cuidadosamente el cuerpo en medio del lago. Su ceño se frunció después de un rato. Dio unos pasos hacia adelante, luego continuó observando desde lejos. No hay signos de vida o muerte. Parecen cuerpos de carne y hueso, y sin embargo emiten un sentimiento, que se asemeja a un tesoro gármico. Wang Baole no pudo precisar sus sentimientos exactos hacia el cuerpo en el lago, pero cuanto más lo observaba, más se parecía a un conjunto de ropa. De hecho, uno podría incluso llamarlo una armadura. Parece ser una piedra espiritual al mismo tiempo. ¿Algún tipo de contenedor para Spirit Ki? Wang Baole entrecerró los ojos mientras murmuraba para sí mismo. Estaba a punto de entrar al lago e inspeccionarlo de cerca. Se preparó para lo peor. Si ocurriera algo, inmediatamente terminaría la conexión entre su avatar y su verdadera forma. Justo cuando Wang Baole estaba a punto de precipitarse hacia adelante, de repente, una de las cabezas unidas a los tentáculos que colgaban sobre él, una que pertenecía a un anciano, abrió los ojos. El anciano tenía una cabeza de cabello blanco y una cara llena de arrugas. Había confusión en sus ojos, y su voz era ronca. ¡Sálvame, sálvame! El cuero cabelludo de Wang Baole se entumeció cuando escuchó esa voz. Se retiró apresuradamente, luego levantó la cabeza. El shock lo agarró. El anciano que había hablado estaba claramente muerto. Había una oscuridad en sus ojos. Sin embargo, su voz sonó claramente en el aire. Parecía poseer un cierto poder, una claridad que atravesó la caverna y el acorazado y resonó en el espacio mismo. Era una voz con la que Wang Baole estaba familiarizado. Había llegado a la deriva con el viento, haciendo eco en el palacio de Dao mientras clamaba por ayuda. Esta era la voz del padre de Feng Qiuran, a quien ella había estado buscando desesperadamente, la voz del maestro tío de Mieliezi, que una vez había sido un poderoso cultivador del palacio de Dao. No hay nada que pueda hacer aquí ahora, necesito que el Elder Feng Qiuran y los demás sepan lo que está sucediendo lo antes posible. Wang Baole entrecerró los ojos. Todavía no había renunciado a examinar el cuerpo del miembro del clan interminable. Su verdadera forma dejaría este lugar y buscaría a Feng Qiuran y a los demás. Justo cuando Wang Baole estaba a punto de actuar, de repente, Little Missy, que había estado en silencio todo este tiempo, habló en su cabeza. Eso es lo que está controlando este acorazado, las túnicas de batalla. Capítulo 650. El Dao de la muerte. Wang Baole sacó la máscara tan pronto como escuchó la voz. No fue invisible. Esta no era otra ilusión. Desde que había entrado en el acorazado, se había vuelto cada vez más paranoico. Deja de mirar. Es tu culpa por colarte en este miserable lugar. Me han reprimido desde que entraste en el acorazado y tuve que esconderme. Incluso tuve que volver a dormir para evitar ser devorado. No puedo permanecer despierto por mucho tiempo tampoco. La pequeña Missy dijo con voz molesta cuando vio lo que hizo Wang Baole. ¿Devorado? La mente de Wang Baole se tranquilizó cuando se dio cuenta de que Little Missy estaba bien y de lo habitual. Se había animado hasta que oyó lo que Little Missy había dicho. Jóvenes en estos días, cada uno más audaz que el anterior. Feng Qiuran es así, y también lo es Mieliezi. Incluso corriste. Todos se han vuelto locos. Tú también, gordo. ¿Sabes dónde estás? Este es el acorazado Dao de la muerte del clan interminable. La pequeña Missy sonaba cansada. Si uno pudiera ver su forma actual ahora, podrían verla frotándose la frente mientras señala con un dedo acusador al cultivador regordete que está frente a ella. ¿El Dao de la muerte? ¿No es este un palacio de sacrificios? Esta fue la primera vez que Wang Baole había oído hablar del Dao. Durante la guerra entre el clan interminable y la secta oscura, el clan interminable destruyó el Dao celestial y cambió las leyes nomológicas. Utilizaron el Dao celestial caído y el espacio como el caldero, y las estrellas como sus materiales, para crear 90.000 acorazados de Dao. Los primeros 900 acorazados fueron tan poderosos como los cultivadores del reino del dominio estelar, los siguientes 9.000 acorazados tan poderosos como los cultivadores del reino de la estrella eterna, y los acorazados restantes tan poderosos como los cultivadores del reino planeta.
El acorazado en el que estás actualmente podría haber sufrido daños graves, pero todavía está en el reino de espíritu inmortal. Los acorazados de Agdao prohíben la entrada de los vivos. Cualquier persona viva a bordo estaría contaminada por el medio ambiente y agotada de toda la vida. Eso es porque fragmentos del Dao celestial han sido enterrados en el acorazado. Los cadáveres de esa gran guerra pasada también están enterrados aquí. Las leyes que gobiernan este lugar aseguran que continuará funcionando, sin detenerse nunca, y la fuente de todo son las túnicas de batalla ante ti. El que se ponga esas túnicas tomará el control de este acorazado. También podrá comandar a los innumerables muertos en esta nave. Wang Baole se ensanchó cuando escuchó eso. Él movió su cabeza hacia las túnicas de batalla, el hambre ardiendo en sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la pequeña Missy volvió a hablar, con una clara irritación en su voz. La única forma de ponerse la túnica es sacrificar la sangre y la carne y prender fuego al alma. Justo cuando el alma está a punto de convertirse en la nada, se fusionará con las túnicas de batalla y se convertirá en uno con las túnicas. Entonces podrá comandar el acorazado de Agao. A partir de ese momento, usted y el acorazado serán uno y el mismo. ¿Quieres intentarlo, gordo? Ah. Wang Baole no se dio cuenta de que a eso se dirigía Little Missy. Él dudó. No está mal, en realidad. Todavía puedes continuar tu cultivo después de convertirte en el acorazado. Incluso podrías conocer un acorazado femenino algún día y comenzar una relación, dijo Little Missy, su tono casual. Sin embargo, las palabras que ella estaba hablando le pusieron los pelos de punta a Wang Baole. Sacudió la cabeza apresuradamente. Le resultará una hazaña desafiante incluso si quiere probarlo. Las túnicas de batalla han sido dañadas. La última entidad que fusionó su alma con ella fue asesinada por otra persona, y la herida en su frente permanece en la túnica de batalla. La única forma de curar esa herida es sacrificando a los vivos. Supongo que todos ustedes han sido atraídos aquí. Quieren tu carne y sangre vivas. Tu carne y sangre formarán nutrientes que pueden ser absorbidos por las túnicas de batalla. No ayudará al autor intelectual a tomar el control sobre los ejércitos de los muertos a bordo de este acorazado, pero podrá hacerse cargo de la dirección del acorazado. Él puede dirigirse hacia el palacio de Dao entonces. Si los vivos allí no son suficientes, puede cargar contra la Federación y arrasar con todas las criaturas vivientes de la Federación. La escala de ese sacrificio de sangre debería ser suficiente para que recupere una parte significativa de su poder. El clan interminable está obsesionado con la asignación de misiones. Si no me equivoco, la mente maestra detrás de toda esta conspiración aceptó la misión de detener la antigua espada de bronce verdoso en vuelo, y la misión aún está en progreso. El castigo que tendrá que enfrentar será grande si falla. Por eso no pedirá ayuda a menos que tenga que hacerlo. También podrían haber sucedido otras cosas que resultaron en que no pudiera transmitir su ubicación al clan interminable. Esa podría ser otra razón por la que no ha buscado refuerzos. De hecho, es probable que esta persona piense en las grandes recompensas que recibirá si logra completar la misión. El incentivo es lo suficientemente atractivo como para estar dispuesto a jugar. La pequeña Missy expuso sus pensamientos meticulosamente. Ella habló con una voz suave, baja pero ausente de pesadez. Wang Bao le parpadeó. Estuvo de acuerdo con la evaluación de Little Missy, pero también conocía el personaje de Little Missy. Como ella había compartido tanto con él, debía tener una solución. Él tosió, luego le lanzó algunas alabanzas casuales antes de pedir ansiosamente una salida de su situación actual. Simple. Solo llama a tu hermano mayor. Él resolverá esto por ti con una sola espada. La pequeña Missy resopló. Ella claramente encontró la adulación de Wang Bao insatisfactoria. Wang Bao le quedó sin palabras. Sabía que esa era realmente la forma más fácil de salir de esto. Sin embargo, no tenía idea de cómo llamar la atención de su hermano mayor. Suspiró y luego dijo de repente. Espera, ¿y si trato de asustar a la mente maestra? Le diré que mi hermano mayor es el primer rey divino y que matarme sería un suicidio. ¿Funcionaría eso? La pequeña Missy comenzó a lamentar su intento anterior de burla. La idea de Wang Bao la había pillado por sorpresa, y parecía un plan razonable. Se sentía tan agotada y apresuradamente dijo. Deja de perder el tiempo con ideas descabelladas. Es posible que tu enemigo quiera matarte más si declaras quién eres realmente. Lo que tienes ante ti es una rara oportunidad. Es posible que no puedas ponerte esas túnicas, pero puedes drenarlo de su poder.
Activa tu semilla devoradora y chúpala para que se seque. Podrías ponerte a ti y a todos los demás fuera de peligro. Eso no sonó bien en absoluto. Wang Bao le estaba a punto de interrogar a Little Missy sobre los detalles, pero dejó de responder por completo. No sabía si ella realmente había vuelto a dormir o si solo estaba fingiendo. Wang Bao le suspiró. Deliberó por un momento antes de que la determinación volviera a brillar en sus ojos. Anunciar su identidad era una apuesta arriesgada, un plan plagado de demasiada incertidumbre. No estaba preparado para intentarlo a menos que fuera el último recurso. Quizás drenar las túnicas de batalla fue realmente la mejor solución que tenía en este momento. Wang Baole no dudó. Su avatar pisó el lago dorado, corrió hacia adelante y llegó ante las túnicas de batalla. Inspeccionó las túnicas y confirmó que no pasaba nada antes de cerrar los ojos y formar una serie de sellos manuales. Su verdadera forma en el segundo nivel dejó a un lado su brazalete de almacenamiento antes de formar una serie de sellos manuales también. Su avatar y su verdadera forma cambiaron de lugar instantáneamente cuando la transformación inmortal del rayo hizo su magia. Fue como teletransportación instantánea. Su avatar ahora estaba en el segundo nivel, dentro de la barrera protectora azul, mientras que su verdadera forma ahora estaba en el medio del lago dorado en la caverna. Wang Baole se sentó tan pronto como apareció junto a las túnicas de batalla. La semilla devoradora estalló en vida y comenzó a drenar toda la energía de las túnicas de batalla a través de la herida abierta en la frente de las túnicas de batalla. Las túnicas de batalla comenzaron a temblar cuando su energía fue drenada. Grandes cantidades de Spirit Ki brotaron de la herida en su frente y se precipitaron dentro del cuerpo de Wang Baole. Fue como una inundación de Spirit Ki, y la semilla devoradora parecía emocionada mientras continuaba chupando locamente, enviando a Spirit Ki a cada parte del cuerpo de Wang Baole. La vaina dentro de él comenzó a agitarse, y también comenzó a absorber el Spirit Ki. Las túnicas de batalla comenzaron a resistir el drenaje ferozmente. Esto redujo la velocidad de Wang Baole, pero con el tiempo suficiente, todavía podría secar las túnicas de batalla. En el segundo nivel, el avatar de Wang Baole recogió el brazalete de almacenamiento al lado. Luego, sin dudarlo, cargó hacia la barrera defensiva azul. Iba a liberarse, localizar a los demás y hacerles saber todo lo que Wang Baole acababa de descubrir. Romper desde el interior de la barrera defensiva azul no fue una hazaña fácil, pero aún estaba dentro del alcance de la posibilidad. Eso fue especialmente así en comparación con tratar de entrar desde el exterior. Además, el avatar tenía una pulsera de almacenamiento llena de armamentos Dharmic. Podría carecer de la fuerza física de Wang Baole, pero su cultivo estaba al mismo nivel que Wang Baole. Podría hacerlo. Un lucio negro apareció en sus manos, y con un rugido ensordecedor, el avatar de Wang Baole se transformó en un océano de rayos que luego envolvió el lucio. La pica atravesó la barrera. Hubo algunos daños causados al avatar en el proceso, pero era algo con lo que podía lidiar. El avatar se transformó nuevamente en una imagen exacta de Wang Baole después de liberarse. Los relámpagos corrían a su alrededor, guiando el lucio negro mientras corría a la distancia sin pausa ni descanso, en busca de los demás. Sin embargo, había límites de lo que Wang Baole era capaz. La tierra era demasiado vasta. Incluso con su elevado nivel de cultivo, todavía había límites en cuanto a qué distancia podía viajar el avatar de él. El avatar de Wang Baole tuvo que mantener su búsqueda dentro de un área determinada. Por eso decidió liberar cualquier títere que tuviera. Los envió a la intemperie, buscando. Al mismo tiempo, el avatar continuó su búsqueda rápidamente, viajando tan lejos como pudo. Sus títeres habían pasado por múltiples rondas de mejoras y mejoras. Había afinado su control sobre ellos. La eficiencia que logró el grupo de búsqueda de títeres fue definitivamente mayor de lo que Wang Baole era capaz de haber seguido solo. El tiempo pasó constantemente. Pasaron los días. La verdadera forma de Wang Baole continuó drenando el Spirit Ki en las túnicas de batalla, y su avatar continuó la búsqueda con la ayuda de sus títeres. Finalmente, un títere logró encontrar energías residuales de colisiones entre formaciones de conjuntos y hechizos en un área. Eran signos de una batalla que había tenido lugar allí. La marioneta encontró manchas de sangre, todavía frescas, y también piezas de ropa hecha jirones. La alarma cruzó la cara de Wang Baole cuando los vio a través de los ojos de su avatar. Llamen. Fin del capítulo 650. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.